Un saludo a todos los televidentes que hoy se unen a esta transmisión. Estamos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde compartimos experiencia, compartimos un camino y una realidad. Mi nombre es Jaime Alexis Rubio Chávez. Estoy en el primer año de configuración. Saludamos en este día también a nuestro hermano Wilson. ¿Cómo está, Jaime? Mi nombre es Wilson de Jesús Orozco Valencia. Hago parte del grado tercero de configuración, también en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote. Nos alegra tenerlos aquí reunidos con nosotros para compartir, para conocer también de la realidad que tiene la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia nos pide a nosotros que vivamos constantemente? ¿Cómo nosotros podemos unirnos y conectarnos por medio de estos programas a lo que queremos aprender en la educación cristiana para también transmitirlo a las demás personas que más lo necesitan? Sean bienvenidos a nuestro programa y esperamos que se encuentren muy bien. Y en esta sintonía ahora vamos a escuchar la palabra, esa palabra que nos da vida y nos edifica. Qué bueno es poder encontrarnos en este espacio de Conoce un Corazón, donde podemos llegar a cada uno de ustedes con nuestro testimonio de fe y de vida. Mi nombre es Sebastián Hernández Gómez, soy seminarista del segundo año de discipulado, soy del municipio de Puerto Wilches, Santander, y pertenezco a la diócesis de Barrancabermeja. Tengo 20 años y qué bonito es poder compartir con cada uno de ustedes este testimonio de nuestra fe en una vida de iglesia, y especialmente en el tema que nos encontramos en el día de hoy, que es la iglesia doméstica. Mi vocación nace en la familia. Mi familia está conformada por mi mamá, por mi abuelo, por 2 hermanos y por varias tías. Mi abuelo, la persona más influyente en este camino de iglesia doméstica. Desde una edad muy temprana, siempre nos inculcaba esa fe y esa devoción que debemos de tener cada uno de nosotros como miembros de una iglesia, como hijos de Dios. Siempre todos los domingos a las 7 de la mañana me llevaba a la misa, me llevaba a la iglesia, para que viviera con mucha fe, con mucho respeto, ese misterio tan grande que es el misterio de la Eucaristía. Desde muy pequeño siempre me enseñé a ir a la iglesia, a compartir con cada uno de los miembros de mi familia ese testimonio de fe tan bonito que se vive en la iglesia. Siempre he tenido ese amor por la Eucaristía, ese respeto y esa devoción que se vive en una iglesia. Pero ese amor y esa devoción que se ve inculcado desde la familia que es la primera escuela de oración, la primera escuela de fe para cada uno de nosotros. Siempre me inculcaban el amor a la Santísima Virgen María a través del rezo del Santo Rosario, el amor a la palabra de Dios por medio de la lectura de la Biblia y lo más importante, el asistir a la Santa Eucaristía todos los domingos. Ese amor que me hizo acercarme más a su palabra, ese amor que hizo que estuviera más de cerca con Él, fue lo que me hizo motivar a mi vocación, a esta vida sacerdotal a la que he sido llamado por Él. Qué bonito que cada uno de nosotros, desde nuestra iglesia doméstica, desde nuestras familias, que nos inculcan esa fe y devoción que cada uno de nosotros debemos de tener por las cosas sagradas, pero también por las cosas sagradas es ese amor por Dios, ese amor que nos influyen o que nos inculcan en cada uno de nuestras familias, cada uno de nuestros seres queridos, para que nosotros podamos dar testimonio de Él, para transmitir ese amor a cada una de las familias que tanto lo necesitan. Que nosotros por medio de nuestra vocación a la que hemos sido llamados y que desde muy temprana sentí esa vocación en mi vida por medio de mi familia, que es una iglesia doméstica donde siempre nos inculcaban los buenos valores, la buena oración y la buena comunicación con Dios Padre, que está para con cada uno de nosotros, siempre escuchándonos, siempre dándonos una palabra de aliento y siempre buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso la invitación a través de este mensaje, a través de este testimonio, es que nosotros en nuestras familias, en nuestras pequeñas iglesias domésticas, podamos encontrar ese camino de acercamiento al Señor, podamos encontrar esa vía para poder llegar a Él, para poder llegar a su mensaje de amor para con cada uno de nosotros, y que este mensaje pueda llegar a tantas personas, a tantos jóvenes que lo necesitan y que están en busca de una vocación. Y el Señor, por medio de nuestras familias, nos llama a cada uno de nosotros a una vocación específica. Y qué bonito que nosotros podamos responderle desde nuestro amor y desde nuestra iglesia doméstica en la familia.
Queridos televidentes, pasamos a esta sección de conociendo lo que la Iglesia nos quiere enseñar en este día. Jaime, vamos hoy en este día a hablar sobre un tema muy especial que compete a la Iglesia en muchos temas, lo que es la iglesia doméstica. ¿Qué importancia tiene la iglesia doméstica? ¿Qué será la iglesia doméstica? ¿Qué nos enseña la Iglesia conforme a eso de ser y de estar en medio de una comunidad y en medio de una iglesia que inicia en la familia? ¿Qué será eso de familia? ¿Por qué la familia es importante para la educación cristiana, para el crecimiento de la fe, para los valores? ¿Por qué es importante? Y vamos a ir viendo durante el transcurso de este programa de cómo también desde la parte bíblica, la parte de la documentación de la Iglesia, también los papas en muchos documentos nos han dado luces sobre cómo la familia puede vivir la fe, cómo pueden ir creciendo constantemente en los valores, en los principios que desde pequeñitos nos van enseñando y que conforme van pasando las generaciones también se les van enseñando a los niños. Así, Jaime, como cuando nosotros éramos pequeños, papá y mamá nos enseñaban ciertos valores, ciertos principios cristianos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para transmitirlo también a las futuras generaciones? Sabemos que nosotros como vocacionados no podremos tener familia, pero vamos a tener muchas familias espirituales. Y nuestro deber y nuestra misión es darle a conocer a ellos sobre la importancia de cómo comunicar en medio de las familias los principios, los valores, el crecimiento en la fe, muchas cosas que la Iglesia nos enseña y que nosotros podemos ir transmitiendo conforme pasa el tiempo. Wilson, es importante resaltar, ¿sí?, a la familia como esa comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Entonces, como comunidad, la familia siempre vivir ese espíritu de comunión, ¿cierto? Ese espíritu que integra, ¿sí?, en relación a esa vivencia espiritual. Y es fundamental porque ahí la familia descubre ese sentido de la misión, ¿cierto? Porque interpreta en sí el papel de la participación de cada individuo en la familia. A veces nosotros nos quedamos con la visión de familia desde esa perspectiva de una conformación en torno a la sangre, y la familia debe ir mucho más allá, ¿cierto? Esa familia doméstica nos invita a nosotros a ver la humanidad en razón de las relaciones, y esas relaciones que nos permiten a nosotros edificarnos y construir una verdadera sociedad. Por eso la iglesia doméstica, la familia doméstica, cumple un papel fundamental en la iglesia, porque desde allí se transmite la fe, y eso es fundamental. Y es muy bonito cuando usted dice el transmitir la fe, porque también nos vemos a los textos bíblicos, Jaime. Imagínense que desde el Antiguo Testamento la tradición judía que enseña a las futuras generaciones, como mandaba Yahvé, como mandaba nuestro Dios al pueblo judío. Enseña a las generaciones lo que yo he hecho en medio de ustedes. Por ejemplo, podemos ver la liberación del pueblo de Israel cuando estaba oprimido en Egipto. Vemos de que Dios inicia un caminar en medio de este pueblo judío. Y ahí obviamente se encuentran las familias, la importancia de la familia. Y hay algo muy bonito que nos enseña el libro del Deuteronomio, que es uno de los principios que tienen los judíos y que quizás nosotros debemos de retomar y ir transmitiendo. El Shema que es escucha Israel. ¿Qué nos enseña el Shema de escucha Israel? Nos va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero también nos va a decir, y todo lo que yo les voy enseñando, transmítelo a las futuras generaciones, para que las futuras generaciones también conozcan lo que yo he hecho en medio de ustedes, lo que es la salvación, la liberación, el acompañamiento de Dios constantemente. Luego viene lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos, Jaime, algo muy hermoso. San Pablo y muchas cartas también de San Pablo nos van a ir enseñando sobre la importancia de cultivar en medio de la familia los principios cristianos. Ya sabemos de que en el Antiguo Testamento se encuentra obviamente Dios acompañando a su pueblo, pero en el Nuevo Testamento, ya después de que viene Jesucristo, que como lo hablábamos en el programa pasado, en el cual Jesucristo nace en medio de una familia, Jesús, María y José, en el cual ellos se conforman en una familia, y como desde ahí también Jesús, al predicar, le enseña a sus discípulos y apóstoles, y luego ellos van transmitiendo, y ver de que el primer núcleo central, donde se aprenden los principios cristianos, los valores, el amar a Dios, el escuchar a Dios, así como lo dice el Shema, el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo va transmitiendo los discípulos y apóstoles a todas las comunidades y familias.
Y vimos de que San Pablo nos enseña eso, quizás él predicando en todas las partes donde iba predicando esa palabra de Dios, pero también resguardando ese principio en medio de la familia, en medio de una comunidad creyente, en el cual se va transmitiendo de generación en generación. Y ya vemos lo que es, inicia un caminar, un recorrido. Cuando la iglesia nace, ya se va transmitiendo la fe en ese primer núcleo, de los padres a los hijos y los hijos a sus futuros hijos, y así constantemente mientras va pasando el tiempo hasta llegar a nuestro tiempo. Y es por eso, Jaime, bonito ver de cómo se conecta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento con toda la historia que nosotros vivimos constantemente. Y es muchas maneras de nosotros poder ver en esos pasajes bíblicos, cuando también la familia, los papás y mamás les enseñan a los hijos a cumplir la palabra de Dios, a estar conectados en la palabra de Dios. Vemos de que la familia también va a estar primero conectada con Dios, conectada a lo que Dios quiere decirles por medio de la palabra, y lo van a ir transmitiendo a sus futuras generaciones. Hay algo fundamental y me hace recordar una experiencia de una persona que me comentaba en razón de la sensibilidad que tienen los hijos en favor de esa respuesta al llamado de Dios, ¿cierto? En esa iglesia doméstica. Y resalto aquí esa experiencia de aquella mujer que me decía que tuvo la posibilidad de convivir, ¿sí?, en cierto momento con una familia judía. Y ella expresaba, en cierto modo, en qué manera al niño, desde que está en el vientre, se le empieza a inculcar eso, ¿cierto? A despertar esa sensibilidad con ese Shema Israel. Escucha Israel. Y eso es fundamental, porque desde allí ya hay una apertura, una sensibilidad para que el niño, el joven, pueda abrirse a ese camino de Dios. Y hay algo esencial, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el recorrido de lo que es la familia doméstica y dónde toma su relevancia, que es en el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Es de común resaltar que en los padres de la iglesia ya mencionaban, San Agustín ya hablaba de esa iglesia doméstica, San Juan Crisóstomo lo decía de una manera muy particular, la pequeña iglesia, esa pequeña iglesia donde se conforma realmente ese proceso de fe, ¿sí? Y hay algo muy bonito en la Lumen Gentium, en el numeral 11, que dice que los padres deben ser los primeros predicadores para sus hijos, tanto en la palabra como en el testimonio. Y ahí vemos eso fundamental, palabra y acción, y es lo que nos enseña Jesús, que esas palabras que se pronuncian tengan una acción concreta en la realidad. En este caso, esas palabras que se viven respecto a esa relación familiar, que tengan un fuerte y un eco allí en la familia para que pueda vivirse de cierta manera una vivencia familiar sagrada. Eso es fundamental, la vivencia familiar sagrada, porque desde ahí se empieza a generar una acción de bendición. Y eso es esencial. Una invitación que siempre personalmente yo les hago a los jóvenes y a las familias, que no pierdan esa vitalidad familiar dada a partir de esa comprensión de la bendición. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a salir de casa, es fundamental, bendición papá, bendición mamá, porque eso implica que la acción de Dios está en nosotros, que aceptamos a Dios en nuestra vida y que esa bendición la queremos transmitir a los demás. Por eso la familia se convierte en esa cuna de la vocación. Es muy bonito lo que usted dice, Jaime, también, ¿cierto? La cuna de la vocación y el dar testimonio de los padres. También hay otro documento dentro del mismo Concilio Vaticano II, que es donde se popularizó, imagínense, se popularizó apenas ese término de iglesia doméstica, ya como lo hemos dicho, como un núcleo central. Y también hay otro documento de este magisterio de la iglesia, en el cual una carta que se llama Gaudium et Spes, y ahí nos va a hablar de unos principios en la familia. El primero, como usted lo hablaba, Jaime, sobre la vocación, la importancia de esa vocación que tiene la familia, como usted dice, el enseñarle a los hijos desde la oración. Y también valoriza y pone hincapié a la realidad misma de la iglesia y la realidad de los jóvenes, niños, que hoy en día vemos de que la modernidad también va alejando a los jóvenes y niños de ese mismo núcleo familiar. Y también
Dentro de esos mismos documentos nos va a hablar sobre un punto muy importante, de que dentro de la familia, cuando la familia se compromete, como usted lo decía, a dar testimonio, también esta familia se convierte en misionera dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque actúa un papel evangelizador de la iglesia. Sabemos de que nosotros por ser iglesia y por seguir a Jesucristo desde nuestro bautismo, estamos llamados a testificar, a dar testimonio, a que anunciemos con nuestros labios la palabra de Dios, a que nuestra vida sea el primer ejemplo que los demás cristianos vean para que ellos también aprendan a orar, ¿cierto? Aprendan sobre los valores sociales, sobre el respeto y también algo muy importante que resaltan los documentos de la iglesia sobre la importancia de la dignidad humana, cosa que actualmente uno puede ver de que se va perdiendo. Nosotros cuando trabajamos con niños y con jóvenes vemos de que muchas veces lo que es la dignidad y el respeto humano se va perdiendo. Y uno se va diciendo, pero bueno, ¿dónde comienzan los problemas? ¿Dónde comienzan las dificultades? Y cuando uno se mete como más a fondo, cuando ya uno entra más en confianza y en diálogo con estas personas, uno ve que muchas veces lo que es la realidad familiar es como algo fragmentado. ¿Por qué? Porque cada uno está yéndose por su lado. Hoy en día sabemos de que estamos con muchos medios de comunicación, con muchos medios digitales, con las redes sociales, en el cual en cierto sentido ya la iglesia doméstica va como que perdiendo ese culto dentro de la misma casa. Porque sabemos de que, por ejemplo, bueno, pues lo hablo con, por ejemplo, mis abuelos, que la casa se respetaba, se aprendía a amar a los otros, al que venía se le acogía con todo el amor y con todo el cariño, ¿cierto? Era un lugar donde se vivía el ambiente y la fraternidad, donde se vivía la unidad familiar. Hoy en día quizás las redes sociales nos han alejado de nuestros núcleos familiares, nos han alejado de eso tan esencial que nos enseña la familia, que es mantener el amor, la unidad, el respeto. Y vuelvo y lo repito, esa dignidad de la persona, porque dignidad de la persona humana es cuando yo lo escucho, cuando yo estoy ahí para él. Y vemos de que muchas veces ciertos niños y ciertos jóvenes no se acercan a sus papás porque tienen miedo a que de pronto lo regañen o que de pronto si tuvieron un error, de que ya ese error como quien dice va a ser como algo catastrófico. Y no, antes más nosotros, la familia tiene que aprender de que de los errores es que se aprende. De los errores es cuando podemos construir sociedad. Entonces, cuando la familia se va fragmentando, cuando la familia se va dividiendo, cuando la familia se va yendo por caminos individualistas, la familia va perdiendo como su sentido. Y uno puede entablar como esa relación de fragmentar, por ejemplo, cuando la iglesia en cierto sentido se fragmenta, cuando los hermanos se van por un lado y por otro, ya perdiendo como su sentido. Y también, Jaime, hay que mirar la importancia de por qué se habla de iglesia doméstica y la iglesia pues normal, el culto que nosotros tenemos. Y muchos padres de la iglesia y también los documentos de la iglesia, sobre todo en el catecismo de la iglesia católica, mencionan sobre la importancia de la iglesia doméstica y la iglesia como culto. Entonces hay una relación muy importante. Sabemos de que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las celebraciones eucarísticas, nosotros primero que hacemos, entrar al templo, nos signamos, nos damos la bendición, cosa que también aprendemos desde muy pequeñitos, cuando papá y mamá nos toman de los brazos y lo primero que hacen es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ahí también la familia inicia una evangelización en el niño y que ya él va llevando durante toda su vida. Entonces vemos esa relación que tiene la iglesia como culto y la iglesia doméstica. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos en el templo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Como ya lo dije, la asignación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego inicia un rito, inicia un culto, en el cual nosotros vamos al templo, ¿a qué? A buscar la bendición de Dios, a buscar esa conexión con el divino, a buscar esa relación con Jesús también en Eucaristía. Y nosotros cuando tenemos esa relación dentro del culto con Jesús, Eucaristía, con lo divino, también en la casa se debe vivir una relación buscando el amor de Dios. Lo hablábamos desde el principio, ¿cierto? El escuchar la voz de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. Entonces una relación en la cual la iglesia doméstica también se convierte en una iglesia de culto, donde las dos van muy unidas y donde las dos se entrelazan. ¿Para qué? Para que los dos den alabanza a Dios constantemente con la vida, por medio de las oraciones. Nosotros vamos al templo y ¿qué hacemos? El Padre Nuestro, hacemos las oraciones que el sacerdote nos enseña, escuchamos la palabra de Dios, y cuando la iglesia doméstica aplica lo que vemos en el culto, la iglesia va creciendo y la familia se va uniendo. Porque ¿qué es la familia? Es establecer ese diálogo y esa unidad entre Dios y los hombres, entre Dios y las personas que Dios puso y que Dios unió por medio del matrimonio y que también por medio del matrimonio se unió por medio de una bendición que son los hijos.
Entonces es muy bonito ver esa realidad, en el cual la iglesia doméstica también es como un lugar, se convierte como en un templo que debe ser sagrado y en el cual se le debe brindar respeto y ese amor propio, esa iglesia doméstica. Y es muy bonito nosotros encontrar esas relaciones. Ahí podemos, Wilson, ver como ese binomio, ¿cierto? La iglesia, familia de Dios, y la familia, iglesia doméstica. Es un binomio que nos lleva a tener una mirada integral, una mirada de comunión real. Hay algo muy bonito que decía el Papa Francisco, y era que él prefería una familia-hogar. Familia-hogar. No tan solamente una familia de vínculos, como lo decíamos al inicio, sino una familia donde realmente haya una relación, ¿cierto? Hogar, esa hoguera donde se enciende el verdadero amor, esa hoguera donde se fecundan los valores cristianos, los valores humanos, y eso es fundamental en este tiempo, en esta sociedad, que nosotros retomemos esa visión de familia, hogar, para que podamos tener una experiencia dentro de nuestro núcleo y poderla transmitir a las demás familias. Y ahí nos convertimos en verdaderos evangelizadores. El Papa Benedicto XVI hacía referencia específicamente en el año 2011 y decía: la nueva evangelización depende en gran parte, ¿sí?, de esa iglesia doméstica. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros como iglesia doméstica: cultivar la fe en el seno de nuestra familia, en nuestra vida, ¿cierto? Pero esa fe, llevarla, trascenderla, llevarla mucho más allá, ¿cierto? Que esa fe no se quede solamente en sí, encerrada en nuestro núcleo, sino que nosotros a partir de esa experiencia sintamos esa necesidad, esa motivación, esa fuerza del Espíritu Santo para poder salir y llevar una experiencia de amor. Hay una palabra muy bonita que reflexiona el Papa Francisco respecto a la catequesis, y es la mistagogía. La mistagogía, ser verdaderos contempladores del misterio, y nos invita a ser a nosotros mistagogos. ¿Y qué es eso? Introducir en el misterio al hermano, y eso debe ser la familia, ¿cierto? Familias que se introducen en el misterio, pero que introducen el misterio a las otras familias. Y ese es un mensaje que debe estar siempre frecuente en nuestra vida cristiana, en nuestra sociedad, porque si queremos impactar como iglesia a nuestra sociedad, debemos retomar ese trabajo en las diferentes pastorales familiares, darle con más ánimo, poder brindar un mayor apoyo para que desde allí se pueda evidenciar un trabajo de evangelización. Y muy bonito. Bueno, pues ya vamos a ir mirando también actualmente. Bueno, por ejemplo, yo desde joven, pues porque obviamente somos jóvenes, también nosotros cómo podemos dar, por ejemplo, qué peligros uno puede encontrar dentro de la misma familia actualmente. Bueno, yo por ejemplo ahorita hablaba de uno, que eran las redes sociales, que las redes sociales individualizan a la familia, porque ya antiguamente eran los jóvenes y los niños los que se conectaban al celular y se iban, y mejor dicho, los niños hoy en día le enseñan a los papás, ¿cierto? Por ejemplo, yo le enseño a mi mamá a manejar el celular muchas veces, y cuando se aprende eso, como quien dice, el manejo de las redes, el manejo de los celulares, vemos de que eso se vuelve individualista. Entonces, por ejemplo, yo considero uno de los peligros que actualmente tenemos y que se debe ir comenzando a regular, por ejemplo, el uso de las redes, el dejar de compartir tanto con la pantalla y compartir más en familia. Por ejemplo, lo que es bueno, ya hablábamos, por ejemplo, en cuanto a doctrina de la iglesia, que es sobre la lectura de la palabra, la oración, el no perder esas costumbres, ¿cierto? Pero también el aprender hoy en día un dinamismo mucho más alegre, ¿cierto? El salir después de la Eucaristía, por ejemplo, lo que yo hacía cuando era pequeño, que mi papá y mi mamá nos llevaban a la Eucaristía y salíamos y después nos íbamos a un restaurante o a una cafetería y ahí compartíamos como familia. Y es como volver a esas tradiciones en las cuales la familia antes tenía y que quizás se haya perdido, el salir a comer juntos, el jugar juntos, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden realizar dentro de la familia. No sé de pronto qué más realidades usted pueda ver. Hay algo que sucede mucho y es la fragmentación. Su merced lo reflexionaba, cómo la familia hoy está quedando dividida. Entonces, para nosotros volver a ese encuentro, porque es volver al encuentro, ¿cierto?, debemos partir de lo que usted decía, de la oración, ¿cierto? Familia que reza unida,
permanece unida. Y familia que reza unida sabe interpretar la realidad de los tiempos. Y eso es fundamental, interpretación de la realidad. ¿Para qué? Para poder llevar a los jóvenes, ¿cierto?, a los niños, a que tengan esa capacidad para tomar decisiones. Y eso es fundamental. Y algo que hoy está pasando es que estamos en medio de una sociedad donde vemos mucha incapacidad en la toma de decisiones. Pero eso se debe resolver allí, en el núcleo de la familia, donde la familia es ese lugar de encuentro, ¿cierto?, donde la experiencia es una experiencia sagrada. Bueno, en conclusión, es el compartir en la familia como una iglesia doméstica, el estar con Dios, el estar muy unidos a Dios, el no perder esa relación familiar. Es bonito cuando nosotros lo aplicamos y que nosotros, primero que todo, nosotros somos los primeros que estamos llamados a vivir nuestra iglesia doméstica, con nuestro papá, con nuestra mamá, con los hermanos que Dios nos dio. Ahora seguimos en esa sintonía. Vamos con Conoce un Corazón, donde vamos a ver la experiencia de uno de nuestros jóvenes del seminario que nos motiva a nosotros a vivir el amor de Dios. Iniciamos esta sesión Escucha la Palabra, donde meditamos el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 12, donde nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y donde también nos dicen que se transmitirá a los hijos, que se escribirá en las jambas y en las puertas. Vemos qué tan importante es transmitir la palabra de Dios de generación en generación, y qué papel tan importante cumplen las familias en esto. Hay muchas familias hoy en día que colaboran dentro del ámbito eclesial, que se encargan de propagar la fe dentro de sus familias, pero también a los demás. Pero así como hay estas familias, también hay familias que no lo hacen, que son todo lo contrario, que no dan testimonio de fe, que no ayudan a avivar la fe en las personas. Pero quisiera enfocarme también en aquellas familias que sí lo hacen, y esas familias cumplen un papel muy importante. Estas familias hoy en día hacen que cada día la iglesia crezca más, que cada día la fe de las personas vaya creciendo más y que esta palabra de Dios, esta fe, se vaya transmitiendo a las demás personas de generación en generación. La familia también hoy en día es muy fundamental para seguir fortaleciendo la fe de los cristianos y llevar la palabra de Dios a aquellos lugares donde normalmente no llega. Por eso, qué tan importante es que las familias hoy en día se encarguen de eso, de propagar la fe. En este momento, oramos entonces por aquellas familias que se encargan de proclamar la fe dentro de sus hogares y en todos los lugares, pero también oramos por aquellas familias que no son un buen testimonio para los demás, no son un buen testimonio para sus hijos, para sus hermanos, para sus demás familiares. Damos entonces gracias al Señor por esas familias, pidiendo en todo momento que las bendiga, que las proteja, que nunca le falte el pan de cada día, pidiendo por ellos, por sus hijos, por sus hermanos, por todo su núcleo, que sea el Señor bendiciéndolos siempre, pero también pidiendo por aquellas familias que no se acercan hoy en día a la fe, que no están en comunión con la iglesia, para que sea el buen Dios que cada día también los acompañe y les muestre cuál es el camino verdadero. Bueno, y damos ya por culmen nuestro programa. Agradecemos a todos los televidentes. Gracias, Jaime, por este compartir fraterno tan bueno que tuvimos en este momento. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Agradecemos también a todos los programas que se unen a esta bonita misión de evangelización por medio de las redes sociales, cosa que es uno de los objetivos en nuestra pastoral de medios de comunicación del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote, el dar a conocer la realidad de la Iglesia, el dar a conocer también la palabra de Dios por medio de estos medios de comunicación. Agradecemos por abrirnos su corazón, por abrirnos estos espacios y por ustedes estar conectados con nosotros en este día. Que Jesús, José y María bendigan nuestras familias cada día. Que tengan un feliz día.